¿Sabías que tenemos dos corazones? Tú conoces bien el corazón que se halla en el pecho. Funciona como una bomba que impulsa a la sangre con fuerza desde el corazón mismo hasta todas las células que conforman los diferentes órganos y tejidos del cuerpo. La sangre sale del corazón a través de las arterias y tras recorrer todo el cuerpo, regresa por las venas. Esa sangre debe volver al corazón para que continúe el ciclo circulatorio. Pero sucede que la sangre ya no regresa al corazón por la fuerza del impulso de este, así que se requiere otro sistema de bombeo, o sea, otro corazón para llevar la sangre de vuelta a su punto de origen. ¿Cuál es ese otro corazón? El segundo corazón se refiere a un sistema de músculos y venas con válvulas que trabajan juntos para bombear la sangre de regreso al corazón. Este sistema es más sobresaliente en las piernas. Recuerden que en la anatomía humana, la pierna es el segmento del miembro inferior comprendido entre la rodilla y el pie. La pierna se articula con el muslo mediante la rodilla y con el pie mediante el tobillo. En este sistema de bombeo o segundo corazón destaca el músculo sóleo, que se halla por debajo de los músculos gemelos en la pantorrilla y que resulta crucial para la circulación sanguínea eficiente de las extremidades inferiores. Con cada movimiento de las piernas, el sóleo se contrae y comprime las venas. Como consecuencia de estas contracciones, la sangre es impulsada de vuelta al corazón en contra de la fuerza de la gravedad terrestre. Las válvulas venosas actúan como compuertas unidireccionales, las cuales permiten que la sangre avance y no retroceda, justamente igual que lo hacen las válvulas del corazón. En resumen, aun cuando no es un corazón en el término literal de la palabra, es común que a la musculatura de las piernas se le llame segundo corazón debido a que causa el retorno venoso por su función de bombeo sanguíneo. El corazón bombea de forma continua, por acción de impulsos eléctricos, la sangre en la circulación arterial para que fluya hacia los tejidos. Este bombeo rítmico que provoca la apertura y el cierre de las válvulas cardíacas es lo que causa el latido de las arterias. Sin embargo, una vez que las arterias disminuyen su calibre y se convierten en pequeñísimos vasos llamados capilares, la fuerza de las contracciones del corazón se ha desvanecido y cuando los capilares se vuelven a ensanchar para formar las venas, empieza a funcionar el segundo corazón. Pero no lo hace mediante impulsos eléctricos, sino mediante la compresión muscular mecánica. Es por ello que, a diferencia de las arterias, las venas no laten. El funcionamiento adecuado de este segundo corazón ayuda a prevenir problemas como, por ejemplo, el desarrollo de varices. La mala circulación en las piernas es una enfermedad en donde las venas tienen problemas para regresar la sangre desde los pies hasta el corazón. En términos médicos, a este trastorno se le llama insuficiencia venosa, la cual es 5 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. En consecuencia, si las válvulas de las venas funcionan mal, se presentan problemas para que la sangre circule de regreso al corazón, lo cual da origen a una serie de trastornos. Una persona puede descubrir si tiene mala circulación en las piernas por medio de los síntomas que ésta provoca.
En términos generales, se puede decir que una persona tiene mala circulación si sufre 6 o más de los siguientes síntomas en las piernas: presencia de varices o de arañas vasculares, pies hinchados, dolor, cansancio o pesadez al caminar, hormigueo, piquetes, adormecimiento, calambres o comezón, piel seca, dura o escamosa, pies más fríos o calientes que lo normal, áreas de piel pálidas, rojas o azulosas, grietas en los talones y úlceras o heridas que tardan en sanar. Los síntomas usualmente se intensifican por las tardes, especialmente si la persona permaneció mucho tiempo de pie. También pueden aumentar en periodos del día con mucho calor. Otros síntomas de insuficiencia venosa incluyen falta de apetito sexual en las mujeres y disfunción eréctil en los hombres. Si al empezar los síntomas el problema no se atiende o no se le da el tratamiento adecuado, la insuficiencia venosa tiende a empeorar con el tiempo y volverse crónica. Por todo lo anterior, es importante identificar la mala circulación y dar el tratamiento correcto para evitar que surjan complicaciones, algunas de las cuales llegan a ser tan severas como la formación de úlceras que tardan en sanar o tan graves como la amputación de una pierna. Las principales causas de mala circulación en las piernas son herencia genética, embarazo, uso de anticonceptivos, obesidad, escasa actividad física, envejecimiento y permanecer mucho tiempo de pie, sentado o en una sola posición. Cuando la mala circulación de las piernas es severa, como en el caso de las varices muy alteradas, se pueden desencadenar trastornos tales como sangrado, tromboflebitis superficial y trombosis venosa profunda, en cuyo caso se requiere acudir inmediatamente a consulta médica. La trombosis venosa profunda es un coágulo de sangre que usualmente ocurre en lo profundo de las venas de las piernas y puede ser muy peligrosa, pues si el coágulo se rompe, puede viajar a través de la circulación y bloquear un vaso sanguíneo en los pulmones. Este bloqueo, llamado embolia pulmonar, dificulta la respiración, acelera el ritmo cardíaco, genera dolor en el pecho e incluso puede causar la muerte. Como se ve, si los problemas cardíacos son causa de infartos y accidentes cerebrovasculares, el sistema muscular venoso o segundo corazón puede provocar tromboembolia pulmonar. Todos ellos trastornos potencialmente mortales.